Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Una vez más, quiero agradecerte por esa bendición que es para mí de que tú me dejes llegar hasta tu casa, hasta tu sala, a tu cocina, a tu auto o donde quiera que te encuentres. Y espero que estés listo para recibir el consejo que Dios tiene para todos nosotros en esta bendecida hora. Bien, quisiera invitarte que tuviéramos un momentito de oración y así entonces preparar nuestros corazones para recibir ese consejo divino en esta tarde. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno, porque no nos has dejado ni nos dejarás. Gracias, Padre, porque estás siempre al cuidado de nosotros. Gracias aún por las dificultades, porque es allí donde te podemos ver palpablemente de nuestro lado, ayudándonos, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, Señor, y estando siempre al cuidado de que nada nos falte, Señor. Gracias, tú eres nuestro Padre. Y nosotros, como hijos tuyos, venimos y te agradecemos en esta hora por el privilegio de la vida y por todo tipo de bendiciones que de ti hemos recibido, Padre. Gracias. Afina nuestros oídos y aquí están nuestras vidas para escuchar tu consejo para este día, Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia de nosotros y sigue obrando ahí en cualquier necesidad de tus hijos que ahora están conectados con nosotros. Sigue siendo el Señor de sus vidas, el proveedor, el que sana sus dolencias, el que los guarda de este virus, el que los protege de todo mal. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito entonces que junto a mí y a todos los que en este momento estamos conectados, podamos alabar a nuestro Padre Dios. Amén. Cantémosle a Él, se lo merece. Las galaxias con tu palmo, que pesas en balanzas los collados, que tienes en tu boca poder para crearlo todo. Tú que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el Padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí, desde antes de vivir me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaba lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida perdón y una abundante vida. Eres el Padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto a mí.
amabas tanto a mí. Te doy devoción, mi amor, mi canción. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Desde antes de vivir, me amabas tanto a mí. Gracias te damos, Señor, porque qué hermoso es poderte cantar, qué hermoso es poderte adorar, qué hermoso es poderte bendecir, Señor. Tú te lo mereces, pues eres todo. Y no hay nadie como tú, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias porque nos da la vida para poderle cantar en esta hora. Muy bien. Entonces ahora que ya todos estamos listos, con nuestros corazones ahí dispuestos a escuchar el consejo divino, vamos en esta hora, yo te invito a que vayas conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 15, y vamos a leer algo que yo sé y estoy seguro que todos hemos leído y escuchado y una y otra vez, pero yo quisiera que lo pudiéramos ver en esta hora de una manera totalmente diferente a lo que lo hemos visto. No quiero decirte con esto que yo voy a cambiar la palabra de Dios, sino que solo voy a hacer una adaptación de otra manera que podamos entenderla al punto que yo creo Dios tiene para nosotros en esta hora. Bien, Lucas capítulo 15 nos dice a nosotros y nos habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Así nosotros la conocemos. Y dice así, voy a leerte nada más unos versos porque después, ¿verdad? Te la voy a parafrasear porque es bastante larga la historia y quiero resumirla por cuestiones de tiempo. Dice aquí nada más, quiero leerte el verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Había un padre entonces que repartió los bienes a sus 2 hijos. Pero si tú sigues leyendo, y te invito a que lo sigas leyendo y lee toda la parábola, desde el verso 11 al verso 32, de ahí de Lucas capítulo 15, nos narra a nosotros algo muy hermoso que yo te aseguro que has escuchado muchas veces. Y resulta que la historia, uno de esos hijos dice que al recibir todo lo que el padre le da, y le da toda la herencia, ¿verdad? Y entonces se va. Y la parábola dice aquí que es la parábola del hijo pródigo. Y pródigo significa derrochador. O sea, aquella persona que gasta y consume los bienes o el caudal recibido, ¿verdad? Lo gasta así, sin medida y de modo insensato. También nos dice que es aquella persona que sabe dilapidar, destruir, malgastar, derrochar su propio patrimonio en detrimento de su propia familia y, ¿verdad?, todo lo que es necesario que él provea a su familia. Pero este fue y lo derrochó. Esto es en sí lo que el varón, este hijo, ¿verdad?, hizo con la herencia que su padre le dio. Ahora, resulta que estando allá, después de divertirse con todos sus amigos, llegando hacia una ciudad muy lejana de donde la casa de su padre, ahí empieza a malgastar, a derrochar todo. Total que llega un día y queda sin nada. Se le acabó su dinero, se le acabó todo y entonces no haya con quien ir, decirle, ya los amigos lo dejaron, ya los con quienes compartió todo ese tiempo, ya no hay nadie, se queda solo. Y se ve en una necesidad muy grande que ya no había ni para comer. Entonces, ¿qué hace? Va y busca trabajo. Entonces resulta que un hombre le da un trabajo y ese trabajo consistía en cuidar cerdos. Y para un judío, que es el contexto de quien Jesús está hablando, una parábola de una familia judía, digamos así, para ellos lo más humillante era poder, ¿verdad?, cuidar los cerdos. Porque para empezar, ellos no comen los cerdos, ¿verdad? Entonces era lo peor que le podía pasar a un hombre, es llegar a cuidarlos y aún más verse en una situación donde no tenían ni para comer, tanto así
que hasta se animaba, y yo aseguro, digamos, por lo que dice la palabra, que hasta comió, ¿verdad?, de las comidas que le daban a los cerdos. Bueno, pero un día dice la parábola entonces que este muchacho se empieza a pensar y empieza a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí solo, abandonado, sin comida, sin ropa, sin nada y sin nadie? Cuando allá en la casa de mi padre yo tenía todo, y es más, los que trabajan para mi padre viven 1000 veces mejor que yo. Y entonces piensa y dice, bueno, aquí lo mejor que tengo que hacer es regresar a mi padre. Y voy a regresar, pero le voy a decir lo siguiente. Y el hijo entonces empieza a pensar, voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí vengo y quiero que sepas que no soy digno de llamarme tu hijo. Vengo aquí, pero quiero que me trates como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. Así es que aquí estoy, Padre. Y la parábola continúa y dice que toma la decisión de regresar. Y cuando ya va cerca, ¿verdad?, no ha llegado todavía a casa del padre, pero desde muy lejos el padre lo ve, identifica que es el hijo que regresa. Inmediatamente el padre lo recibe, manda a llamar a sus siervos y le dice, ¿saben qué? Está viniendo mi hijo que yo creía que se había muerto, pero aquí está. Por lo tanto, dice, vamos a ponerle un anillo, lo vamos a bañar, lo vamos a vestir y lo vamos a hacer como uno realmente que era antes de irse, que era mi hijo, que nunca ha dejado de ser mi hijo. Siempre ha sido mi hijo. Lo que pasa es que yo pensé que este había muerto, pero ahora hay que hacer fiesta, porque aquel a quien yo pensaba que había muerto está vivo y ha regresado a casa. Lee toda la historia. Hay más cosas ahí que aprender, pero yo hice un breve resumen. Bien. Esta es la parábola del hijo pródigo. Pero en esta hora yo quisiera que pudiéramos ver esta parábola de una manera diferente. Y esto, lo que yo te voy a decir, no lo vas a encontrar en la Biblia, lo vas a encontrar en Primera de Alfredo Olivares, en el capítulo 1. Y yo quiero que enfoquemos esta parábola de manera que en lugar del hijo podamos llamarle así, la parábola del padre pródigo. ¿Y por qué del padre pródigo? Quisiera que pudiéramos verlo de esta manera. Vamos a darle, en otras palabras, vamos a darle un cambio a esta historia. No quiero agregar a la Biblia ni quiero quitarle. Solamente lo voy a hacer con el propósito de ilustrar esto que yo creo Dios ha puesto en mi corazón, que lo pudiera compartir porque sé que hay mucha gente, hombres y mujeres, que han crecido con la figura distorsionada de un padre. ¿Por qué? Porque a ese padre yo le llamaría el padre pródigo. Entonces, si la parábola del hijo pródigo habla del hijo, yo quiero que ahora lo miremos de una manera diferente. Que ese hijo, ¿verdad?, cambiamos los papeles y es el padre el que se va de la casa. Sé que eso ha pasado y seguirá pasando lamentablemente. O tal vez en tu propia vida has experimentado eso. De que tu padre se ha convertido en el padre pródigo. Porque un día formó una familia, se casó con la esposa y esa esposa se convirtió en tu madre. Y un día ese padre agarró todos sus bienes, todo lo que le pertenecía y salió de la casa, abandonó a tu mamá y te abandonó a ti, varón. Te abandonó a ti, mujer o jovencito, jovencita. Entonces, este padre se convierte ahora, de acuerdo o a la luz o haciendo paralelismo con la parábola del hijo pródigo, este padre se convierte entonces a lo que yo le estoy llamando ahora, el padre pródigo.
que se va de la casa y empieza a derrochar todos sus bienes, su tiempo, su juventud, su etapa de adulto. Empieza a desperdiciar el tiempo y termina perdido en la calle. O tal vez no termina en la calle como el hijo pródigo. Tal vez termina formando otra familia. Tal vez se va del país o de la ciudad y se va a otra nación y ahí forma otro hogar. Sé que nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, se da mucho esos casos. He conocido muchísimos casos de ese padre pródigo que salió de allá de un país en Latinoamérica o se movió de un estado a otro y dejó a una familia. Se dedicó a derrochar todo, a invertir su tiempo en alguien más que no era su familia. Derrochó todo. Y ahí estableció otra familia y le fue bien por decir así, o le fue mal por decirlo de esta manera también. El problema es con aquellos que quedaron en casa. Esos que quedaron en casa están o han pasado por un dolor emocional muy grande, muy interno. Porque el padre pródigo se fue un día y tal vez nunca regresó. Ahora, yo hablo de esto porque no sé cuál sea tu experiencia. Yo no quiero decirte que yo he tenido una vida muy agradable. Puedo decirte que he pasado dificultades. Y entre todas las dificultades he aprendido cómo Dios es tan bueno con nosotros que nos ayuda a sobrellevar cualquier cosa, cualquier situación. Resulta que esta semana, o la semana pasada mejor dicho, mi esposa estaba ahí revisando los álbumes de la familia y toda la situación, ordenando ahí las fotos de acuerdo al año y toda la situación. Y entonces yo me acerqué ahí, yo quise ayudarle y ella me pidió también que le ayudara. Y ahí entre todos esos documentos que encontramos, yo encontré una carta que mi papá me envió de allá de mi país y le escribió, dice aquí, el 4 de junio de 1993. Y quiero decirte que tal vez por eso Dios puso en mi corazón y yo dije, no es en vano que yo haya encontrado esta carta escrita con el puño, la letra de mi padre. No fue por casualidad. Entonces yo pensé, a lo mejor Dios me está diciendo, tienes que hablar acerca de la relación padre e hijo. Porque tal vez puedan haber muchos que creen y han catalogado a su padre como aquel padre pródigo que se fue a desperdiciar todo y nunca regresó. Quiero leerte rápidamente lo que dice mi padre, lo que mi papá me escribió en 1993. Y esta carta la guardo aquí y ahora que la descubrí la guardaré como un tesoro. La pondré en un lugar muy especial para recordarme siempre lo que mi padre me dijo. Y él dice así, mi muy querido e inolvidable hijo. Así me dice él, así se dirige a mí. Por medio de la presente dice, tengo el gusto de saludarte, deseando que cuando esta carta llegue a tus manos estés bien de salud. Y ahí sigue la carta. Pero hay otra parte que te quisiera compartir. Y dice así, mi hijo. Así me dice, después de mi saludo humilde, quiero decirte lo siguiente. Y entre otras cosas me dice, solo que no hay día que no nos acordemos de vos. Entre todo lo que me escribe, dice, no pasa un día sin que no me acuerde o me olvide. Todos los días, en otras palabras, todos los días me acuerdo de vos, así me dice, me escribe él. Y sigue toda la carta, no tengo el tiempo para leértela toda. Pero en una de su parte final dice lo siguiente. Y no te digo más
mi querido hijo, que recibas un abrazo y un apretón de manos de quien más desea verte que escribirte. Y luego sigue ahí despidiéndose. Y ahí está su firma. Cuando yo leí esta carta la semana pasada, ¿sabes? Literalmente me corrieron ahí, no te digo tantas, un poquito ahí de lágrimas. Porque ahí estaba mi esposo y la familia. Dije, ¿qué van a pensar ellos? Esto es lo que a mí me llamó la atención, que mi padre me dice: mi querido e inolvidable hijo. Yo no sé cuál sea tu experiencia con respecto a tu padre. Tal vez nunca recibiste tú una carta como esta. Tal vez nunca conociste a tu padre. Y si lo conociste, no fue lo que esperabas o lo que te hubiera gustado recibir de él. Yo solo considero que para personas, como tal vez puede ser tu caso, que no pudieron crecer o no pudieron establecer una relación con su padre, algunas veces tienden a tener dificultad en reconocer a Dios como Padre, y todo porque la figura del Padre ha sido desfigurada. En otras ocasiones, esto mismo les produce heridas emocionales que les hace expresarse muchas veces con rebeldía y otros comportamientos que a la larga lo único que hacen en la vida del hijo es que le cause más y más dificultades, más problemas, por ese dolor que llevan dentro. Por ese padre pródigo que un día se fue de la casa y que tal vez nunca más supiste de él. O tal vez supiste de él cuando ya tenía 10, 12, 15, 20 o 30 años. Tal vez ese padre no se acercó de la manera correcta a ti. No sé qué pudo haber pasado. O tal vez creciste con tu padre y no obtuviste de él lo que esperabas. O tal vez puedes pensar que tu padre te falló porque no hizo lo correcto. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué puedes hacer ahora con respecto a tu padre pródigo? Yo quiero compartirte lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 45, el verso 5 al 7, dice, hablando el Señor, fíjate lo que el Señor dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa. Y sigue diciendo, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué podemos entender con esta palabra? Entre otras cosas, lo siguiente: que Dios gobierna sobre la luz y también gobierna sobre las tinieblas. Dios gobierna sobre la paz y también sobre la adversidad. Dios es soberano. Y eso significa que está en control absolutamente de todo. En otras palabras, entonces, ¿sabes qué nos ayuda a entender esta palabra? Es que, independientemente de lo que haya ocurrido con tu padre, si Dios estaba en control de todo, significa que por alguna razón tú naciste en el seno de esa familia. Por alguna razón Dios te permitió que nacieras de ese padre, con las imperfecciones que pudo haber tenido o que tenga, si ahora vive, ahora mismo está con vida todavía. Solo Dios lo sabe. A mí me
llamó poderosamente la atención escuchando a un rabino allá en Israel. Él decía que en los escritos que los sabios de Israel han recibido, ellos dicen, y está escrito en sus libros, que cuando una alma va a venir a la tierra, dice que se le da, digamos así, a escoger en dónde o en qué hogar quieren nacer. Pero eso se nos olvida, dicen ellos, cuando nosotros venimos a la tierra. O sea que, si esto es así afirmativo como ellos lo dicen, entonces quiere decir que tú y yo pudimos haber escogido el Padre que tuvimos aquí en la tierra. A lo mejor así fue. Es interesante, ¿no? Ahora, ¿acaso entonces no aceptamos las cosas que aparentemente son malas y solo estamos propensos a aceptar lo bueno? Nosotros somos así. Y claro, nos gusta que todas las cosas buenas nos pasen a nosotros, pero cuando pasa algo malo, ¿verdad? Como que no nos parece. Somos de esta manera. Había una vez dos vecinos y dice que uno de los vecinos tuvo la necesidad y tocó la puerta de su vecino. Le dijo, oiga vecino, quisiera usted prestarme, le dice, una olla. Necesito hacer algo en mi casa y te necesito una olla. Y le dice, oh sí, claro que sí, aquí está. Bueno, y entonces se la llevó la olla, ¿no? Se fue y como a los 2 días el vecino, el dueño de la olla, dijo, no, este no me trae la olla, se la presté, pero con la condición que me la regresara pronto, ¿no? Y no viene. Entonces ya casi iba a tocar cuando de repente iba a abrir la puerta para ir a pedir la olla y el vecino venía con la olla y le dice, perdóneme, pero se me pasó, le dice, pero ¿sabe qué? No sabía usted, me entretuve, no sabía usted, le dice, que la olla estaba embarazada. No, le dice, ¿cómo va a ser eso? No, le dice, la olla estaba embarazada. ¿Y sabe qué? Aquí le traigo una ollita pequeñita, otro caso y algún otro que dio a luz, o sea, dio varios hijos en este tiempo. Varios hijos, dice, la olla sí estaba embarazada. Oh, pues aquí están las cositas que los seres que dio a luz, le dice, ¿no? Las cosas que dio a luz y agarra todo lo que le trajo, ¿verdad? La olla más las demás supuestamente hijos de la olla. Y entonces el dueño de la olla dijo, wow, qué interesante esto, ¿no? Bueno, la siguiente semana llega el mismo vecino, le dice, vecino, necesito que me preste un alicate y un martillo. Oh, le dice, oh, está bien, le dice, aquí está. Pero tráemelo mañana. Y le dijo, oh, está bien. 3 días y no aparecía el vecino con el alicate y el martillo. Al 4º día llega, vecino, me atravesé. ¿Y ahora qué pasó? Le dice, lo que pasó, le dice, es que usted no sabe ni se imagina que en un descuido, le dice, el alicate con el martillo tuvieron hijos. No puede ser, dice el dueño del alicate y del martillo. Sí, le dice, mire, aquí le traigo los hijos. Y le trajo una gran cajada y una caja de tornillos y de clavos. Aquí traen los hijos del alicate y el martillo. Dice, wow, oh, está bien, gracias. Y dice aquel, este vecino como que está loco. Pero al siguiente día, tocan la puerta y resulta que el vecino le dice, oiga, señor vecino, le dice, cuando vine a prestarle las demás cosas, la última herramienta, en el último día que vine a prestarle el alicate y el martillo, me di cuenta, le dice, que usted allí en su sala tiene un jarro de oro. ¿Me lo podría prestar? Necesito yo también esa su jarra de oro. Y el vecino se queda pensando, ¿y ahora qué irá a hacer este? Oh, bueno, dice, no, está bien, llévatelo, claro que sí, te lo presto. Se lo da, se lo lleva. Pasó una semana y el vecino no regresaba con el jarro de oro. Después de unos 14 días regresa y le dice, vecino, le traigo una gran noticia. ¿Qué pasó? Le dice. ¿Usted no sabía que su jarro estaba embarazado también? No, le dice. Pero quiero decirle que su jarro se murió dando a luz a muchos jarritos. ¿Cómo que se murió el jarro? Sí, le digo, se murió el jarro de oro que me prestó. Y ya lo enterré.
Dice, no, ¿cómo puede ser? Dice el dueño del jarro. ¿Estás loco? No, señor, le dijo. El loco es usted. Porque usted solo está dispuesto a recibir, ¿verdad?, lo demás que le di, pero ahora que le doy la noticia de que el jarro se murió, usted no lo acepta. Usted es el loco. La historia nos dice entonces que esos somos nosotros. Hay veces que solo aceptamos, ¿verdad?, las cosas buenas, pero cuando hay algo malo, nos es difícil aceptarlo. Muy difícil. ¿Acaso no aceptamos las cosas que aparentemente son malas? ¿Verdad que no? No. Quiero leer lo que la Biblia nos dice a nosotros. Allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, el verso 4. Dice así el Señor: a lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Es Dios hablando. Es Dios hablando a nosotros. Lo que quiero decir con esta palabra y lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros es que dice el Señor: ¿no me llamarás a mí, Padre mío? Si acabamos de leer nosotros que Dios dijo que Él formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. O sea, todo lo que ocurre en nuestra vida es hecho por el mismo Dios, de quien recibimos las cosas buenas que nosotros le llamamos buenas, pero también las cosas a las cuales nosotros le llamamos malas. Ahora Dios dice, entonces, ¿no me llamarás a mí Padre ahora? A quien deberíamos de llamar Padre es a Dios mismo, y aceptar que un Padre siempre querrá lo bueno para nosotros. El problema es, como dije hace unos momentos, que la figura de nuestro Padre biológico tal vez ha desfigurado la imagen del verdadero Padre, y por eso nos hace difícil aceptar y creer en Dios único como nuestro Padre único. Pero Él nos invita a que podamos reconocerlo a Él como Padre. Y yo te aseguro que Dios sanará todas esas heridas que el Padre biológico a lo mejor ha causado en tu vida. Esa rebeldía o esas cosas que te han dolido, tal vez es por culpa, digamos así, del Padre pródigo. Pero quiero decirte que a lo mejor por alguna razón que tú y yo ahora no conocemos, Dios permitió que te ocurriera eso con ese Padre. A lo mejor es para que tú o yo, si es que yo estuviera en ese caso, pudiéramos trabajar en esas cosas que nuestro Padre nos hizo a nosotros, para que nosotros no podamos hacer con eso mismo a nuestros hijos. A lo mejor Dios planeó eso, a lo mejor lo permitió para que tú y yo pudiéramos trabajar. A lo mejor Dios nos envió a esta tierra porque nuestra alma necesitaba rectificar eso mismo, ¿verdad? Lo que es estar en esta tierra y cómo poder dominar ese dolor de no tener a un Padre ahí para que te ayude, para que te auxilie, para que esté ahí cuando más lo necesitas. A lo mejor ese es el área en la cual Dios quiere que trabajes y que trabajemos, ¿verdad?, para nuestro bienestar. A lo mejor es una prueba que Dios permitió para que si salimos de esa prueba, entonces todo va a estar bien. Y entonces cuando nos encontremos con nuestro Padre biológico, entonces sea aquí o sea allá en el paraíso, no va a haber ningún problema, porque mientras estamos aquí en la tierra, pudimos trabajar en contra de eso, de ese sinsabor, de ese dolor, de esa herida interna que provocó el Padre pródigo, que un día se fue de la casa y tal vez nunca regresó a verte, a abrazarte.
nunca te escribió una carta como esta cuando te dijo, mi querido hijo, mi querida hija. Tal vez nunca sentiste una palabra de tu padre o nunca sentiste el abrazo de tu padre. Pero quiero decirte lo que Dios también nos dice. Ahí en el Salmo 27:10, Dios nos dice a nosotros, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es lo que David, el salmista, decía. Eso es lo que él tenía bien claro. Que aunque su padre y su mamá lo dejaran, Dios era el único padre que nunca lo iba a dejar. Y sabes, mi hermano, mi amigo, mi amiga, Dios nunca te ha dejado. No has tenido tal vez la figura de un padre ahí, pero el Padre soberano, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que te diseñó, el que te creó, ha estado ahí contigo todos los días y Él no te ha dejado. Pero como dije hace unos momentos, por alguna razón te permitió que nacieras ahí. Ahora, yo no sé, tal vez te hubiera gustado tener a tu padre junto a ti, pero no fue así. Pero tal vez hoy no lo entiendas. Sé que al final lo entenderás perfectamente. Tal vez eso fue lo que viniste a rectificar o aprender, a sobrellevar aquí en la tierra. Puede ser, pero mientras tanto, quiero que sepas que hasta aquí y aquí Dios siempre te ha ayudado. Y Él se ha querido mostrar todos los días de tu vida como tu Padre. Por esa razón lo dice ahí en Mateo capítulo 23, el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Quiero decirte, Dios está en control de todo. Él sabe, o sea, Dios sabe por qué te tocó vivir esa experiencia, tal vez de crecer en un hogar donde no tuviste a un padre a tu lado. O tal vez creciste y un día tu padre se fue de la casa. Como dije hace un rato, tal vez ese es el área que tú necesitas rectificar. Y en la cual tienes que tener mucho cuidado de no hacerle lo mismo a sus hijos, para que sus hijos no le hagan lo mismo a sus hijos de sus hijos. Todo hay un propósito. Recuerda que al final de todo esto, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a juzgar a nuestro padre pródigo. No somos llamados a juzgar, porque tú y yo no sabemos por qué razón Dios nos permitió nacer de los lomos de nuestro padre. Ahora, hace un día yo escuchaba de alguien que su familia murió, su mamá murió por esta situación que está pasando del virus. Y él así públicamente dijo, me duele tanto, pero estoy agradecido con Dios porque me dio esa madre. Y estaría dispuesto, dice él, a volver a nacer. Si eso fuera así, Dios me permitiera, yo escogería volver a nacer en el seno de esta familia, con esa misma madre y con ese mismo padre. Ahora, si yo te preguntara ¿a ti te gustaría, si Dios lo permitiera, es nada más, si Dios lo permitiera, volver a nacer en el seno de la familia, que sea tu mamá la misma y tu papá el mismo? ¿Te gustaría volver a nacer en esa familia? No sé tú qué respondes, pero yo hablo por mí. A mí sí me gustaría nacer. No sé. Pero yo he aprendido que no soy quien para juzgar lo que mis padres hicieron bien o hicieron mal. Solo puedo decir que Dios permitió que yo naciera ahí con un propósito.
tal vez en medio de la pobreza, para que yo entendiera y aprendiera a vivir, así como el apóstol Pablo aprendió a vivir. Cuando el apóstol Pablo dice así en Filipenses capítulo 4, ahí lo dice, yo sé vivir, dice, he aprendido a vivir con mucho o con nada, en abundancia, pero también en pobreza. Y yo creo que de alguna manera Dios nos permitió vivir ahí donde vivimos, donde nacimos nosotros, donde crecimos. Porque Él es Dios. Como dije hace un momento, Dios está en control de todo. Te tocó eso. Ahí naciste. Ahora, si ese padre pródigo que se fue un día a la casa, un día le va mal o le va bien fuera de tu casa, y un día regresa a tu casa, ¿lo recibirías tú así como ese padre recibió al hijo pródigo? ¿Así recibirías tú a tu padre? ¿Le darías un anillo? ¿Lo bañarías, lo vestirías y le aceptaras una vez más como tu padre? ¿O qué harías? Hay veces, y yo digo siempre, nosotros no podemos decir gobernar el mundo. El único que gobierna el mundo es Dios. Hay cosas que no están en nuestras manos, que Dios las permite por alguna razón. Por alguna razón te pasó lo que te pasó. Naciste ahí donde naciste. ¿Sabes? Quiero terminar rápidamente contándote una historia muy interesante. Aquí en la ciudad aquí en California, en una ciudad aquí por el norte de California, había un hombre que vino de inmigrante allá de Siria. Y este hombre entonces se vino a estudiar a una universidad aquí en California. Y este hombre se llama todavía Abdul Fattah Jawdali. Y se conoció con una jovencita llamada Joan Carol Eschivo. Y ahí entonces, en medio de esa relación estudiantil, la jovencita quedó embarazada de este inmigrante sirio. Y entonces cuando nació el niño dijeron ellos, nosotros no podemos tener a este niño, porque nuestra prioridad no es el niño apareció ahí, pero nosotros queremos seguir estudiando. Y entonces buscaron una familia, dice que la joven buscó una familia, y encontró una familia de la clase baja o media baja. El hombre a quien le dan ese niño en adopción era un hombre que trabajaba como maquinista en un ferrocarril de allá del norte de California, y la mamá era ama de casa. Pero al padre, digamos, adoptivo de este niño, le gustaba, dice, meterle mano ahí, ponerse bajo el automóvil y cambiarle cables y hacerle cosas. Pues entonces el niño, que fue adoptado por esa pareja, dice que creció pobremente, por decirle así. Y entonces, pero ahí, él viendo eso, le dio la intención de poder ver cómo funcionaban los carros. Y así fue despertando su interés por todas estas máquinas y todo eso. Total, que con los años, este hombre, quien dio en adopción a este niño, este hombre sirio llamado Abdul Fattah Jawdali, se convirtió en un gran hombre, es decir, graduado, con un título académico, ¿verdad? Y la esposa también, tuvieron otra hija, y esta hija estudió y se convirtió en una escritora. Y el niño a quien dieron por adopción también creció. Pero a sus cortos 16, 17, 18 años, él se convirtió en uno de los hombres más famosos aquí en los Estados Unidos. Y te estoy hablando de Steve Jobs. Este hombre que fue el cofundador de la compañía que tú conoces, Apple. Y que fue también el fundador prácticamente, o cofundador de la compañía de películas Pixar, los que crearon la Toy Story. Total que este hombre, Steve Jobs,
a la edad de 26 años ya era un millonario. ¿Te imaginas? Pero ¿de dónde vino Steve Jobs? Nació de dos jovencitos que por estudiar y prepararse dieron en adopción a Steve Jobs. Pero, ¿te das cuenta lo que Dios tenía preparado para este joven? Al llevarlo a este hogar pobre, y de ahí empieza a escollar, tanto así que su problema era tan grande que cuando quiso ir a la universidad no podía pagar su universidad. Aunque murió en el 2011, si tú lees la historia, tiene algunas cosas ahí que no estoy para contarlas. Tal vez cosas que no estoy de acuerdo a las que él hacía. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Las cosas que practicaba. O tal vez algún trato contra algunos trabajadores, lo cual no estoy de acuerdo, es decir, no apruebo, ¿no? Pero la historia dice que cuando Steve Jobs iba a morir, unos años antes de morir, que por cierto murió de cáncer, ese fue su problema, dice que su padre biológico se enteró y descubrió que el gran magnate de estas dos compañías era su hijo biológico. Se interesó por él y le mandó correos electrónicos, siendo este padre, el biológico, director de un casino allá en la ciudad de Las Vegas. Y de ahí trataba de enviar mensajes a Steve Jobs, a la compañía de Apple. Y dice él, el hombre, cuenta que no recibió respuesta de parte de su hijo biológico. La familia cuenta, y el padre de Steve Jobs, padre biológico, cuenta que 6 días antes de su muerte, el padre, Abdul Fattah Hawdali, mandó su último correo a Steve Jobs y nunca le respondió. Tal vez Steve Jobs tuvo la oportunidad de rectificar, de sanar su dolor. Murió en el 2011 y murió bastante joven, bien joven, con muchos millones en el banco, pero con un dolor interno contra su padre biológico. Yo no sé tú, si un día alguien se comunica contigo y te dice, yo soy tu padre, ¿qué harías? ¿Lo vas a rechazar? ¿O vas a tomar el papel que tomó el padre del hijo pródigo y le abres la puerta? Oh, ya sé, estás pensando, pero depende qué es lo que me digas, sí. Pero si ese padre viniera un día, como el hijo vino, el hijo pródigo llegó al padre y le dijo, padre, no soy digno de llamarme tu hijo. ¿Qué tal si ese hombre, el padre pródigo, viniera un día a tu vida, toca tu puerta y te dice, no soy digno de llamarme tu padre. Trátame como a uno de tus trabajadores, pero yo quiero pasar mis últimos días al lado tuyo. ¿Qué harías? ¿Le abrirías la puerta o lo dejarías ahí tirado en el suelo? Porque a lo mejor va a llegar sin nada. O interesado por lo que tienes. No sé. Pero sea como sea, Dios quiere que tú sanes ese dolor. ¿Cómo reaccionarías ante un evento como esos? Piénsalo por un momento. ¿Recibirías a tu padre pródigo? Bueno, esa es una respuesta que solamente tú la puedes dar. Y yo te invito a que se le des a Dios. Y que para empezar, le pidas a Él que te sane de eso. Porque ¿sabes qué? Al final de nuestros días, tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos acá. Y vamos a darle cuenta de cómo reaccionamos ante todos los eventos que Dios permitió que pasaran en nuestras vidas.
Y una de ellas será esta: tu padre pródigo. O tal vez tu madre también. ¿Cómo vas a reaccionar? Medita. Yo te quiero dejar pensando nada más. Sabes, la Biblia en Proverbios 30, el capítulo 30, el verso 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay mucha gente que hace eso. Maldice a su padre y no bendice a su madre. De todo eso vamos a dar cuenta. Piénsalo. Tal vez te pasó para que trabajes en eso. Pídele a Dios, pidámosle a Dios que te ayude. Si tu padre te abandonó, quiero que sepas que Dios nunca te ha abandonado ni te va a abandonar. Todo lo que tienes, la familia que ahora tienes, ¿sabes quién armó todo ese rompecabezas de tu vida? Dios, que puso cada pieza en su lugar. A Él no se le escapó ninguna pieza. Todo está ahí perfecto, con un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. ¿Te imaginas qué hubiese sido de Steve Jobs si no hubiese sido dado en adopción? Tal vez no hubiera llegado a ser el hombre que fue. O por lo menos la fama y el dinero que acumuló. No sé qué hubiera pasado. Pero eso fue la vida. Eso fue lo que pasó. Tú estás en lo mismo. Tienes, porque tu padre movió todas las piezas y te bendijo. Y te bendecirá siempre. Bendice a tu padre, a tu madre. Y esa bendición la recibirán tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios te bendiga. Adelante. Tú no eres ni serás un padre pródigo. Serás un verdadero padre para tus hijos. Porque amas y honras al único y Padre Dios, quien está de tu lado. Y te ayudará a sobrellevar cualquier situación y sanará todas tus heridas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque podemos decirte, Padre. Con razón Jesús nos enseñó cuando enseñó a orar a sus discípulos. Él les dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y tu Hijo Jesús siempre se dirigió a ti como Padre. Nunca te vio con otra figura. Siempre se refirió de ti, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como su Padre. Y nosotros sabemos que también somos tus hijos. Y hemos visto palpablemente tu mano amorosa, como el Padre más amoroso, que nunca nos ha dejado ni nos dejará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros siempre. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor
algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.